Bueno, saludos con todos. En esta oportunidad quería darles un dato bien conciso, breve, y es porque me han estado pidiendo en las academias o colegios donde dicto el tema este de las edades de la historia. ¿Cuáles son las edades de la historia universal que hay? Entonces, es algo completamente básico porque no nos vamos a poder ubicar en el tiempo cuando hablemos de literatura, de filosofía, psicología o en general de cualquier hecho histórico si es que no sabemos cuáles son las edades de la historia. O sea, cómo está dividida la historia universal. Este es el punto, ¿no? Y solo para empezar, les voy mencionando que existen, según lo que se conoce hasta ahora en el estudio y profundidad de lo que es las ciencias históricas, que hay dos visiones de dividir la historia. Hay dos maneras, dos puntos de vista generales, hay otros más, pero son los más importantes a nivel mundial, de cómo está periodizada la historia, la periodificación de la historia universal, las etapas o las edades o los modos de la historia. Entonces más o menos va por ahí el asunto. ¿Ya? Una es la oficial, pues, ¿no? La que se enseña en los colegios, en las universidades, la que se enseña en las academias inclusive. Por lo menos oficial para nosotros, para este país, para esta currícula, que es la división positivista de la historia, pues, ¿no? Y la otra es una visión que se aplicó bastante en los países donde se había desarrollado el modo de producción socialista, por decirlo así, o estatista, de izquierda, por poner un nombre nacionalista, ¿no? Que es la visión del materialismo histórico, también llamado la división marxista de la historia. Entonces, en general es eso, son esas dos formas de cómo dividir. Yo les voy a explicar brevemente las dos, les voy a decir cómo se llaman, así que para los que me han estado pidiendo este tema, profe, pero cuáles son las edades, profe, pero qué edad media, qué edad somos, la moderna. Ya, entonces agarra un lapicero y a ver, pues si apuntas lo que quieras, ¿no? Sobre este tema de la división. Voy a partir con la división tradicional, de la historia, también llamada división positivista de la historia. ¿Eh? Bueno, según esta visión, la historia actual va a estar dividida primero en dos. Todo es historia, ¿no? En realidad. O sea, todo lo que el ser humano ha podido pasar como sociedad, como humanidad, es la historia universal en general. Pero si queremos ser un poco más específicos, se va a plantear ya desde la visión positivista, desde la visión tradicional, que hay una prehistoria y una historia. ¿Ya? Esto no tiene que ver con dinosaurios o con cosas por el estilo, por si acaso, ni con la formación del planeta Tierra como lo conocemos ahora. Tiene que ver con el ser humano, netamente con el ser humano. Entonces, si es toda la historia, desde que existe escritura hasta nuestros días, es la historia netamente. Y la otra parte anterior, cuando el ser humano todavía tenía o trabajaba con instrumentos de piedra, no tan de manera incipiente, aún todavía sin desarrollarlos, es la prehistoria. Entonces, primero es esta cuestión un poco paradójica, ¿ya? Un poco graciosa, que existe la historia universal, pero dentro de la historia universal, que es la historia de los seres humanos, hay una división entre la prehistoria y la historia. Un saludo para mi amigo Poma Leonardo. Ya bueno, entonces es la división de la prehistoria y de la historia. En el caso de la prehistoria, va a estar, digamos, dividido en dos. En la edad de piedra, ¿no recuerdan por ahí el paleolítico y el neolítico? La edad de piedra, cuando los hombres vivían todavía en hordas, en cuevas, cazaban, recolectaban, sus herramientas eran muy rudimentarias aún. Entonces está dentro de la prehistoria tenemos a la edad de piedra. Y luego dentro de lo que le continúa a la edad de piedra es la edad de los metales, pues, ¿no? La edad de los metales, la edad de hierro, de bronce y del cobre. Luego de esto se descubre la escritura en Mesopotamia, en las culturas caldeo-asiria, en Babilonia, ¿no recuerdan? Luego los egipcios también están las escrituras cuneiformes, los jeroglifos, ya. A partir de que se descubre la escritura, según lo que dice esta división de la historia, pasamos a lo que es la historia propiamente dicha. ¿Ya? Entonces, ya olvidémonos de la época de las cavernas, la época de los recolectores y cazadores, y ahora pasamos a la primera edad de la historia universal moderna. ¿Ya? La primera edad de la historia universal se llama Edad Antigua. Y si se conoce la Edad Antigua, es por el tema de, por ejemplo, ¿no? Los primeros imperios egipcios, están
los fenicios, están los persas, aparece Grecia, dentro de Grecia son todas las polis y metrópolis, como por ejemplo Atenas, Micenas, Ítaca, Esparta, ¿no? Y hay peleas entre ellos, ¿no? O sea, esta película 300 tiene que ver con una de las guerras que se dio, en las guerras médicas, que se dio entre los griegos y los persas eran los medos, pues. Entonces, todo esto es parte de la primera edad de la historia universal, que es la edad antigua, que, como repito, se inicia con el descubrimiento de la escritura 4000 años antes de Cristo, más o menos para que te das una idea, en las culturas babilónicas, ¿no? Ahí están las escrituras cuneiformes, y luego, y luego se desarrollan en el imperio antiguo, estos pequeños imperios y pelean entre ellos y cada uno quiere conquistar a otro, así, hasta llegar al imperio romano, que sabemos que tenía como base el idioma latín, ese imperio romano con sus dioses que son una traducción, una asimilación del griego, se desarrollan y comienzan a dominar ya no solamente un pequeño espacio de tierra, sino a tener todo un imperio a su servicio. Bueno, pero ¿qué pasa con con este imperio romano? Pues, ¿no? Ese imperio romano va a tener que caer en algún momento determinado, todo lo que sube tiene que bajar. Y ese imperio romano cae con la invasión de las tribus bárbaras, ¿no? O sea, hay tribus bárbaras, los godos, visigodos, ostrogodos, los hunos, los doces. Bueno, en general, todas las tribus bárbaras comienzan a darle combate a Roma y cae todo Roma de Occidente, ¿no? Caen este gran imperio y se convierten en pequeños reinos. Eso pasa aproximadamente en el año 476 de nuestra era, después de Cristo, ¿ya? Entonces, más o menos para que se vea por ahí el asunto. Entonces, primera parte de la historia universal, Edad Antigua. ¿Con qué empieza? Con el desarrollo de la escritura. Año, profe, 4000 a.C. ¿Hasta dónde dura? Hasta la caída del Imperio Romano de Occidente. Año, 476 después de Cristo de nuestra era. Ahí acaba la Edad Antigua. ¿Y ahora qué pasamos? A estos reinos, pues, que tenían como religión la que ya predominaba, la católica, apostólica y romana, donde aparecen los caballeros, donde aparecen las luchas con los señores feudales, aparece el derecho a la pernada, el derecho a la primera nocte, aparecen las doncellas, los castillos, las primeras ciudades, los primeros burgos. ¿Cómo le llamamos a esta edad? Donde el teocentrismo es la base de todo. Le llamamos Edad Media, medievalismo, el medioevo, ¿ya? Entonces, ya, pero mi estimado Richard, eso todavía es historia del Perú, pues estoy un toque hablando de historia universal general, para que vean cómo se ubica. O sea, la primera parte es Edad Antigua. Se empieza con la escritura y termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Luego pasamos a la Edad Media, que comienza con la caída del Imperio Romano de Occidente, con la creación de reinos, con el desarrollo del feudalismo, con el desarrollo de un señor feudal, un conde, visconde, un duque, que gobernaba a sus vasallos y a sus siervos, ¿sí recuerdan eso? Y la lucha entre castillos. Ya, todo eso sucede ahí. ¿Qué literatura? Cantar de Gesta, la Divina Comedia, están los cantares de los Nibelungos, el Mío Cid, en general, el desarrollo de todo ese tipo de acontecimiento cultural. Ya, Dios centro de todo, la Biblia, la religión, la Iglesia Católica como la que domina todo lo demás, ¿ya? La tierra era plana y todo el rollo. ¿Cuándo acaba la Edad Media? Ya, acaba, hay dos versiones, y las dos son válidas. Una, según esta visión positivista, ¿no? La Edad Media acaba con el descubrimiento de América, que justo lo acabamos de celebrar el 12 de octubre de 1592, perdón, de 1492. Cristóbal Colón, en las tres carabelas, con la Niña de la Pinta de Santa María, salieron de España y llegaron a América Central. Choque de dos mundos, choque de dos civilizaciones, choque de dos tipos de piel, de dos formas de hablar, de dos formas de ver el mundo, de dos idiosincrasias, de dos culturas que tenían ya todo un aspecto en desarrollo, pues, ¿no? El choque del mundo, de este nuevo mundo que somos nosotros, entre comillas, y el viejo mundo que son ellos, ¿no? Los europeos. Entonces, ¿cuándo acaba la literatura medieval? Perdón, la Edad Media acaba con el descubrimiento, entre comillas, le digo entre comillas porque América ya estaba descubierta, ¿no? Con el descubrimiento de América. Ya, eso es como para tenerlo básico ahí. ¿En qué año? 1492. Hay otra teoría que dice que la Edad Media, esa edad de los caballeros y todo lo demás, acaba con la caída del Imperio Romano que todavía sobraba, que es el Imperio Romano de Oriente. Entonces el Imperio Romano de Oriente aún todavía se mantenía vivo. Ya, ese Imperio Romano de Oriente cae
a causa de la invasión de los turcos, ¿ya? De los turcos que invaden Constantinopla y destruyen esa parte. Ya, hay dos teorías, entonces tú puedes tomar la que mejor te parezca. La posición que la Edad Media acaba en 1492 con el descubrimiento de América, o la posición que acaba en 1453 con la caída del Imperio Romano de Oriente a través de los turcos otomanos. Ya, por ahí va el asunto. ¿Y qué pasa una vez que se da el descubrimiento de América? ¿A qué edad pasamos? Porque son cuatro, les dije, sería la tercera. Pasamos a la Edad Moderna. En la Edad Moderna ya pues hay la colonización de todo lo que es América. En la Edad Moderna se da el desarrollo de la imprenta, la primera revolución industrial, el desarrollo de las ciudades, el desarrollo de la agricultura, pero a escala gigantesca, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y esto termina en qué? En que hay reinos en donde el pueblo quiere poder, en donde el pueblo quiere hacerse respetar, donde ya no quiere aguantar más humillaciones de los reyes. Entonces, el pueblo generalizado comienza a dar batalla hacia los reyes, a los señores feudales, hacia los reyes que tenían el poder absoluto, y principalmente esto va a simbolizarse en Francia, ya que en algunos países los reyes tenían tanto miedo a la rebelión del pueblo, a la rebelión de los campesinos, de la burguesía, a la rebelión de los profesionales, de la gente que trabajaba en oficios. Tenía tanto miedo que el rey que dice, ya, yo voy a seguir siendo rey, pero ustedes también van a poder gobernar a través de un congreso. Entonces era una dictadura monárquica constitucional. Ya es que el rey no podía hacer lo que quiera, sino tenía que basar también en la Constitución. Pero en Francia no pasa eso. En Francia, el rey Luis XVI y María Antonieta se cierran y quieren todo el poder absoluto y viven en su palacio de Versalles, de lo mejor. La gente no aguanta más y gracias a un partido político llamado los Jacobinos, liderado por Robespierre, se da una lucha para la liberación de Francia. Pues. Entonces, el pueblo francés, desde lo más bajo, siervos, campesinos, artesanos, pequeños burgueses que van a ser los próximos empresarios, manufactureros, herreros, oficiales, profesionales, políticos, todos se van a unir para dar una lucha por su independencia y por abolir al rey. Imagínense meterse con un rey. En esa época se pensaba que el rey era el hijo del dios, ¿no? Entonces se lo captura el rey, se lo lleva, se toma la Bastilla, ¿no? Y se le corta la cabeza a él y a María Antonieta. Entonces se da la Gran Revolución Francesa, año 1789. Entonces, a partir de esa revolución, la Revolución Francesa del año 1789, según la historia tradicional, entramos a lo que ahora denominamos la Edad Contemporánea. ¿Y qué ha sucedido durante esa Edad Contemporánea? Los cambios más violentos y más radicales en el mundo, pues, ¿no? Por ejemplo, ha sucedido la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, ha sucedido la Guerra Fría, ha sucedido el desarrollo tecnológico, la aparición del Internet, el televisor, del ferrocarril, la aparición de los automóviles, de los aeroplanos, ha aparecido el desarrollo del conocimiento, de las universidades, como lo conocemos ahora actualmente, la tecnología en general, pero también las revoluciones, ¿no? La revolución rusa de 1917, la revolución cubana de 1959, la revolución china, revolución ideologías, el comunismo, el socialismo, el anarquismo, el fascismo, el nazismo, etcétera, etcétera. Entonces, en general, eso es parte de lo que ahora llamamos edad contemporánea, en la cual estamos nosotros. Y que también sucedió dentro de esto la guerra con Chile, pues, ¿no? Por ejemplo, del cual se habla bastante ahora. Recapitulando entonces, y para acabar con esta posición, que es parte de la visión tradicional de la historia universal. La historia universal, según la visión positivista, está dividida así. Primero, que existe la historia universal, que es la historia de todos los seres humanos. Esa historia universal se inicia con el origen del hombre, Australopithecus, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, Homo sapiens sapiens. Luego de eso, luego de la prehistoria, o sea, a ver, la historia universal comienza con el origen del hombre y termina toda esta primera etapa de la historia universal con el desarrollo de la escritura. A toda esta primera etapa, el positivismo le va a llamar prehistoria. Prehistoria. Cuando el hombre aún vive en cavernas, en cuevas, se reúne en hordas, caza, recolecta. Todo eso es la parte de la prehistoria. Cuando el hombre desarrolla la escritura y se crean estos imperios, es el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio griego, ¿no? Las polis griegas, está Roma. Toda esa primera parte se da en Antigua, ¿ya? Luego cae en el año 476 Roma de Occidente
Y se crean los reinos, ¿no? Visigodos, ostrogodos, por acá reina Castilla, Aragón, por todos lados. A esa parte le llamamos la Edad Media. ¿Ya? ¿La Edad Media cuándo termina? Ya, hay dos posiciones. Una que termina cuando se descubre América el 12 de octubre de 1492, o termina cuando cae la otra parte del Imperio Romano, el Imperio Romano de Oriente, en el año 1453, a través de los turcos otomanos. ¿Ya? Desde ahí comienza la Edad Moderna. En la Edad Moderna se desarrollan las ciudades, hay un desarrollo del humanismo, antropocentrismo, ¿recuerdan eso? Sí, el Renacimiento, desarrollo cultural. Obviamente ya se conocía América, se da el desarrollo de las colonias también. Y esto acaba con la Revolución Francesa de 1789. Y hasta el día de hoy, desde la Revolución Francesa, estamos en lo que se llama la Edad Contemporánea. Esa es la visión tradicional y positivista que se te da. Ahora, también te puede venir en el examen, también te pueden preguntar, o para que tú lo sepas, ¿cuál es otra manera de ver la historia, profe? Ya está la visión marxista de Carlos Marx, que tiene como filosofía el materialismo histórico. O sea, para Marx lo importante no es hablar de fechas, no es hablar de reyes, no es hablar de un hecho, es hablar de lo más importante de la sociedad, la economía. Todo se mueve en base a economía. ¿Para qué estudias? ¿Cómo estudio? ¿Por qué me puedes ver por internet? ¿Por qué te puedo ver por internet? ¿Por qué los profes han protestado hace poco? ¿Por qué se ha protestado contra lo de Odebrecht? Todo es una cuestión económica. El Papa va a venir. Hay gente que se opone, hay gente que está a favor. Le van a pagar más de 30 millones. Va por ahí el asunto, ¿no? ¿Por qué Fujimori? ¿Por qué tal están en la cárcel? Aparte de los derechos de lesa humanidad. Por una cuestión económica. Entonces, para Carlos Marx y para los materialistas dialécticos e históricos, la base de toda sociedad es la economía. Si tú tantos años estudias, es para que trabajes. ¿Y para qué trabajas? Aparte de ayudar a tu patria, a tu país, a tu sociedad. Para tener dinero, pues. ¿Cómo tú puedes estar en una universidad? ¿Cómo tú puedes estar en un instituto? ¿Cómo puedes estar en una academia si no tienes plata? Todo se basa en la economía. Absolutamente todo. Si puedo ver, si tengo un celular, si me puedes ver en este momento, es por una cuestión económica, netamente. Eso te lo plantea el materialismo histórico, ¿ya? Entonces, si la base de todo es el modo de producción, es cómo los seres humanos están relacionados, ¿por qué meter fechas importantes como el descubrimiento de la escritura, el descubrimiento de América, la Revolución Francesa? O sea, ¿por qué hablar de esos temas? ¿Por qué no hablar en general de los cambios económicos que han habido en el mundo? Entonces, según la periodización marxista o materialista dialéctica, la sociedad empieza no con la prehistoria ni con la edad antigua, empieza con el comunismo primitivo o con la comunidad primitiva. ¿A qué le llamamos a esto? A un grupo de personas, grupo de seres humanos que vivían en hordas, en clanes, y que entre ellos trabajaban para poder subsistir ellos mismos. ¿Entienden? No había alguien que explotara y alguien que sea explotado. No había una persona que esté arriba de otra. En el sentido económico. Jerárquico, por supuesto, ¿no? Pero no había en el sentido económico. Entonces, era un grupo de personas que vivían en una determinada comunidad a la intemperie de lo que le pueda pasar, y ellos todos tenían que trabajar para todos poder comer productos de ese trabajo. Ese tipo de modo de producción es un modo de producción colectivo, donde no hay explotados ni explotadores, donde no existen pobres y ricos. Lo que sí hay es lucha entre los clanes por sobrevivencia y todo lo demás, pero dentro del clan la gente vive en un cooperativismo natural, ¿sí? Según Marx, esto va a modificarse y se va a cambiar. ¿Por qué? Porque van a haber tribus que van a desarrollar el tema del esclavismo y van a utilizar al hombre para hacerse rico. Ya no solamente su trabajo, sino el trabajo de otro hombre al servicio mío. Y para que tú no te rebeles, yo te meto terror con religión, con mitos, con leyendas o con la violencia pues, física. Ya a esa edad, el materialismo le llama esclavismo. Se sale de esta comunidad primitiva, colectiva, a un esclavismo donde ya hay clases sociales, hay un estado esclavista donde unos gobiernan a otros, donde los pocos, los esclavistas, tienen una inmensa masa de esclavos que les sirve para generar riqueza para ellos mismos. Posteriormente, estos esclavos luchan, se organizan y se rebelan y se pasa a un nuevo modo de producción, el feudalismo, donde ya no va a haber esclavos y esclavistas, sino van a haber señores feudales y siervos. Que estos siervos ya no van a ser, no le van a pertenecer tal cual o enteramente al señor feudal, pero sí le va a pertenecer su trabajo, por decirlo así, directamente. El siervo estaba encadenado al campo. Entonces el señor feudal se aprovechaba de eso para vivir a costa de él, ¿no? Hasta que, como les dije, ¿no? Hay revoluciones porque los siervos se cansan pues, de lo que está pasando y se da un salto a este nuevo modo de producción. Pasamos de la comunidad primitiva,
pasamos al esclavismo, pasamos al feudalismo y ahora ¿qué? ¿A qué se llega? A la sociedad actual, según lo que diría Marx, el capitalismo, en el cual ya no hay siervos, ¿sí? No hay señores feudales, reyes, o si lo hay, no tienen pues una importancia preponderante, ¿no? Ya no hay esclavos, en ningún lugar, entre comillas, ¿no? No hay esclavistas tampoco, no hay un faraón, un inca. No hay una comunidad primitiva, salvo en algunos lugares de la selva. Lo que hay ahorita, ¿qué son? Son capitalistas, que son dueños de grandes empresas multinacionales, y están los obreros, los trabajadores. Entonces, un saludo para Richard. Entonces, ya para terminar, estos capitalistas que son dueños del mundo, viven a costa de todos los trabajadores que existen a nivel mundial. O sea, imagínate los trabajadores que tiene la Coca-Cola, la Nike, la Fila, la Adidas, todas estas empresas multinacionales, los bancos y todo lo demás, ¿no? O sea, estos son como que son un grupito de dueños, un grupito de familias que a nivel mundial gobiernan el mundo. ¿Ya? Y la gran mayoría de personas vive a costa de estos señores. Mejor dicho, vive para hacer rico a esas personas. Estamos en esa sociedad. Según Marx, los trabajadores se tienen que cansar. Y que ya se han cansado en algún momento, por eso han habido revoluciones modernas. Y en esa revolución se va a luchar por el socialismo-comunismo, que es una sociedad sin clases, sin explotación del hombre por el hombre, según lo que plantea el marxismo y el materialismo dialéctico. Listo, eso sería todo. Más bien gracias a todos los que han tenido la oportunidad de prestar atención. Recuerden que hay dos formas de ver la historia. Está la tradicional, que comienza con la prehistoria y la historia, que dentro de la prehistoria está la edad de piedra y la edad de los metales. Dentro de la historia comienza con la edad antigua, luego sigues con la edad media, luego con la edad moderna y luego con la edad contemporánea. Y la visión marxista, que comienza con la comunidad primitiva, comunismo primitivo, sigue con el esclavismo, luego sigue con el feudalismo y estamos ahora en el capitalismo, donde los grandes capitalistas gobiernan y manejan el mundo. En base a tu visión tú ves lo que tú quieres saber y reconocer. Y un saludo igual por ahí a todos los que han estado pendientes. Sí, de todas maneras, con varios hay algunas conversas, ¿no? Sofiano principalmente. Listo, un saludo a todos. Bueno, igual a Leonardo, Fabricio Linares, ¿no? A todos los que han estado viendo hasta el final. Y espero que los demás que tengan la oportunidad de ver, ya lo puedan hacer mediante la grabación que voy a dejar acá colgada y mediante la grabación de YouTube. Igual recuerden que es básico esto para examen de admisión, el tema de los periodos de la historia universal, pero también para tu cultura general, ¿no? Para que puedas discutir, puedas tener una base para hablar, para que te puedas ubicar en base a en qué momento sucedió tal cosa, ¿no? Mientras en el Perú se estaba dando la guerra, por ejemplo, entre Perú y Chile y Bolivia, ¿qué sucedía en el mundo? La Segunda Guerra Mundial, la Tercera Guerra Mundial están tan separadas de nosotros ahora. O sea, hay gente que piensa que la Revolución Francesa ha sido hace un mes. Hay gente que piensa que la Guerra Mundial ha sido hace miles de años. Entonces, este tema de la periodización de la historia universal es para ubicarnos un poco, ¿no? Para más o menos ir viendo cómo se ha ido desarrollando, entre comillas, el ser humano. Porque recuerden que la visión tradicional te plantea que el humano se desarrolla, que cada avance que des para mejor. La visión marxista o materialista dialéctica, todo lo contrario, ¿no? Te plantea que más bien el hombre sigue lo mismo, que no hay un cambio, que más bien se ha cambiado el esclavo por el siervo, y se ha cambiado el siervo por el obrero de ahora, ¿no? El obrero ahora por el trabajador común y corriente, que está al servicio de alguien más. Entonces es cuestión de cada uno de ver cómo puede entender este tema de la historia universal. Bueno, conmigo todo eso, gracias igual para los que pudieron visualizar todo el video, igual está grabado.